En un nivel muy genérico uno podría decir, bueno, el hecho de que los seres humanos dependemos del agua y que se nos ha ocurrido desarrollar un sistema que llamamos democracia, aunque tenga significados muy distintos, ya debería indicarnos que alguna relación debe haber. Y de hecho, históricamente, las primeras leyes de la humanidad tuvieron que ver con el agua, justamente, no es casual. Por ejemplo, con proteger a los más pobres y a los más débiles del abuso de los más fuertes que controlaban el agua. En el Código de Hammurabi aparecen esas leyes, así que parece que los conflictos por el agua, la desigualdad en el acceso al agua, es tan antigua como la historia escrita de la humanidad. Y hoy, bueno, ya queda muy clara esa relación entre, yo diría más que nada, agua y falta de democracia, sobre todo en nuestros países, cuando uno entiende que, si bien decimos, y ahora Naciones Unidas aceptó que tener agua es un derecho humano, por ahora un discurso, ojalá se pueda implementar en la práctica, pero cuando hay necesidad de declarar que el agua es un derecho humano, uno sabe que entonces es porque todavía no lo es en la práctica y todavía hay mucha gente que no tiene ni siquiera un litro de agua limpia para beber por día. Entonces, estamos hablando de democracia material, diría yo. Cuando hablamos de agua y democracia, yo pienso en la democracia como algo material, más que en la democracia como a veces la discutimos, que es más la democracia electoral o la democracia del debate político, que son muy importantes, pero acá estamos hablando de algo muy concreto. Mire, dígame lo concreto. Todos los días necesito agua limpia. Y ahí viene un problema muy material, ¿no es cierto? Yo hablo de democracia material. Para mí es eso, la relación básica, ¿no? Es mucho más que eso, pero también son muy diversos. Hay poblaciones que por razones históricas se han instalado en áreas de nuestros países donde no existe agua de buena calidad o no es fácil obtenerla por las distancias o porque está muy profunda. Entonces ahí es problemático. Son problemas naturales, entre comillas, ¿no? Pero una gran parte de los problemas que confrontamos para que cada persona tenga acceso a un mínimo de agua limpia son problemas fundamentalmente políticos, porque la tecnología para darle agua limpia a la gente existe como mínimo desde el siglo XIX. Cada vez tenemos mejores tecnologías, pero la tecnología básica, como para que todo el mundo tenga agua limpia, existe desde el siglo XIX. Entonces, cuando se dice falta de desarrollo tecnológico, es cierto, falta en el sentido de que quizás no esté donde lo necesitamos, pero la tecnología está. El financiamiento es el que a veces no está, pero lo que falta sobre todo es la voluntad política de resolver el problema. El agua a veces escasea en algunas regiones, pero también a eso tenemos formas tecnológicas de resolverlo, ¿no? Entonces realmente yo diría que el problema es político con P mayúscula. Es un tema de prioridades de política pública. Y en muy pocos casos en América Latina hemos tenido esa capacidad de establecer como una prioridad. Yo diría en el curso del siglo XX se ha ido cayendo. A fines del siglo XIX hubo momentos de nuestra historia donde era una prioridad muy grande. Quizás para servir a ciertas partes y no a todos, pero ese es un problema realmente. Y últimamente ha decaído esa prioridad, por más de los discursos, etc. Yo veo, bueno, soy de Argentina, cuando uno ve dónde estaba Argentina en 1910, 1920, y dónde está ahora en términos de la cobertura de su población, yo diría que es para llorar, ¿no? Eso es por una serie de cuestiones. Otros países que están todavía muy mal, si no ve dónde empezaron, México, por ejemplo, estaba muy mal al terminar su revolución, pero para ahora México logró mejorar mucho, aunque tiene problemas gravísimos, pero digo comparativamente, ¿no? Pero en un caso o en otro
Brasil, que es nuestro vecino aquí, potencia industrial, a pesar de ser la locomotora industrial de América del Sur, tiene como un 13% de la población rural defecando al aire libre todavía. Entonces uno dice, caray, pero incluso los países que están mejor en ciertos aspectos tienen problemas todavía gravísimos. Y yo diría, es un problema político. Eso no quiere decir que porque un político diga eso se va a resolver. Es político en el sentido de lograr ponerlo como una prioridad a la que luego se le dé secuencia, seguimiento y se hagan las inversiones que además son para siempre. Ese es el otro problema de esto. Las inversiones no es construir un acueducto y te vas del poder y se solucionó. Las inversiones en estas cosas son para siempre. Son gravísimas, claro. Son de lo más grave que tenemos, porque todavía América del Sur, sobre todo, tiene mucha agua, ¿no? América Latina en general es una de las fuentes de agua del planeta, pero las estamos destruyendo, ¿no? Las estamos arruinando en muchos lugares. Todavía hay una persistencia. Yo he hecho entrevistas con personas a cargo de este tema que me han dicho, no, pero al Paraná le podemos seguir echando porque el flujo permite que se autolimpie. Esa idea de que el agua se autolimpia está muy presente, y aunque es verdadera en una cierta escala, en realidad es muy riesgoso que hasta los técnicos se imaginen que el agua se autolimpia. Entonces no es necesario realizar inversiones costosísimas en limpiar el agua antes de devolverla al río, ¿no? Y ni hablar de las empresas, que yo creo que en América Latina las empresas a las que, por ejemplo, en Europa les exigen ciertos estándares, en América Latina no les exigimos lo mismo. Y aquí entonces no están realizando la purificación del agua antes de devolverla al medio ambiente, o extraen agua de forma que no es sustentable. Es muy grave. Muy grave. Y bueno, el tema de los agrotóxicos, y el otro que habría que mencionar es el de la minería, sobre todo a gran escala. Son de las cosas más graves que tenemos en América Latina y que ya están afectando muy seriamente a muchas poblaciones. Y es un problema que amenaza agravarse por una serie de cuestiones.